Abran sus Biblias en el libro de San Mateo capítulo 13. Vamos a entrar en lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas el día de hoy. Vamos a leer del capítulo 13 de San Mateo. Leemos el verso 24 al 30. Y luego oramos para que se sienten y luego voy a estar leyendo también otra parte, la explicación de esta parábola que vamos a leer también. Aleluya. Mateo 13, 24, 30. ¿Estamos ahí? Primer libro del Nuevo Testamento. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembrando buena semilla en el campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste esa buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente los unos y lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, por tu palabra que vamos a traer el día de hoy, Señor, el mensaje que va a ser dado a tu iglesia. Señor, yo te pido que tú hables de una forma especial el día de hoy a tu pueblo, Señor, y que hables esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Necesitamos escucharla, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, Señor Jesús. Padre, en este tiempo que pronto viene la cosecha, Señor, yo te pido, Señor, que tú hables de una forma especial y nos enseñes, Señor, y que, Señor, podamos discernir de nuestra vida qué somos, si somos cizaña o somos trigo. Señor, discierne nuestro espíritu, Señor Jesús, y háblanos conforme a la verdad de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, amén, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Mientras se sienta, hago el anuncio, ¿verdad?, de parte de la familia Marrero. Ustedes saben, nuestra hermana Perla va a contraer matrimonio el próximo 16 de julio. Hermanos, a las 2 de la tarde va a ser el servicio aquí. Si va a ser el servicio aquí en la iglesia de julio, 16 de julio, va a ser el servicio aquí en la iglesia. Sí, va a ser el servicio aquí en la iglesia, hermanos, a las 2 de la tarde. Se está citando, se está haciendo la invitación. Cuando yo leo de aquí la invitación, es que está extendiendo la invitación para toda la iglesia. Amén. Todos ustedes están siendo invitados y va a seguir apareciendo la invitación en el proyector. Aparte, vamos a colgar la invitación en el pizarrón para que ustedes puedan ver toda la información. A las 4 de la tarde se va a estar llevando a cabo la recepción en 1549, no, perdón, en 2860 Cerrillos Row, Suite B4, en el lugar Fiesta Plaza. Amén. Ahí van a mirar la información completa. Voy a hacer, si alguien me ayuda, por favor, llevarle esto a los del proyector, para que ellos agarren la información y puedan estarlo proyectando, y así se les va a estar recordando también. Cuando terminen ellos, lo hacen llegar y lo clavan ahí en el pizarrón, hermanos, y esa es la invitación, ¿verdad?, que se está haciendo para la iglesia. Vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Qué eres? Amén. Una pregunta. Dígale que está a su lado: ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? Aleluya. Si le dice no sé, dígale: ahorita vas a saber. La palabra es clara, hermanos. Amén. Si usted mira ahí, la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña es una diferencia muy menuda, muy pequeña. Amén. Son pero muy parecidos. Pero en el tiempo que maduran se ve la diferencia. Amén. Entonces el trigo toma un color dorado, hermanos. Amén. Su espiga es un poco diferente, más tupida.
La cizaña, su espiga es más rala, pero son muy parecidos. Amén. Son muy parecidos. El trigo, diga el trigo, la cizaña, son muy parecidos. Yo le estaba diciendo a usted, hoy en la actualidad se han levantado tantas iglesias que, hermanos, se dicen ser apostólicas y son muy parecidas, casi son iguales, hermanos. Amén. Pero sus características de cada una de ellas, la diferencia de cada una de ellas se va a manifestar. Si es trigo o es cizaña, se va a manifestar cuando venga el fruto. Amén. Es cuando se va a manifestar. Cuando sea el tiempo de frutos, es cuando se va a descubrir si es trigo o es una cizaña. Jesús explica, mire, vamos a ver la explicación de la parábola. Jesús explica la parábola de la cizaña, la explicación de lo que leímos. Amén. Respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Amén. Acuérdense que se sembró una semilla en el campo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Amén. Dice, el campo es el mundo. Ahí está la explicación. Parece que habló un campo, una semilla que fue sembrada. Entonces, el que siembra la semilla, el sembrador, es el Hijo del Hombre. Amén. La semilla representa la palabra de Dios. Amén. El mensaje, la doctrina del Señor Jesucristo. Él la sembró sobre la tierra, en el mundo. Más bien, Él la sembró en el mundo, que representa el campo, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Amén. Dije, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros somos los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Oiga, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, el trigo, la buena semilla, perdón, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos son los hijos del malo. En otras palabras, los hijos de Satanás. Pero el problema es que estos están mezclados. Amén. Están mezclados. En donde quiera que usted oiga que hay hermanos, hay mezcla. Donde quiera que usted oiga que hay cristianos, hay una mezcla. Amén. Hay una mezcla de trigo y una mezcla de cizaña. Si así no fuera, mire, la iglesia, la gente a veces se equivoca y quiere venir a buscar la iglesia a perfección. No hay perfecto aún ni uno solo, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Amén. Queremos nosotros encontrar lo mejor dentro de la iglesia. No, en la iglesia hay mezclas. Amén. De buenos y de malos, de trigo y de cizaña. Hay mezclas. Amén. Entonces seguimos leyendo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Amén. Es el diablo el que siembra, ¿qué? La cizaña. Amén. Él pone semillas de cizaña en medio donde han sido sembradas la semilla, el que es el trigo. Amén. Él viene y pone, acuérdense, lo miramos en la parte principal, en la parábola. La siega es, oiga, y la siega, cuando dice espera hasta el tiempo de la siega, entonces la siega es el fin del siglo. Amén. Entonces nosotros estamos en el fin del siglo. Y esto quiere decir que estamos a punto de que haya una siega muy grande, mis amados hermanos. Amén. Entonces, donde el trigo va a ser cortado, la cizaña también va a ser cortada, pero hay una separación. La cizaña es atada y echada al fuego, y el trigo es puesto en el granero de Dios, que es el reino de Dios. Entonces, no se puede cortar la cizaña todavía. Esto quiere decir que en cualquier lugar donde haya cristianos, hermanos, trigo, va a haber cizaña. En cualquier lugar. Hay gente que es muy exigente, cristianos que a veces son muy exigentes, no sé si exigentes o muy religiosos, y quieren ver todo a la perfección, hermanos.
quieren que la iglesia esté perfecta. ¿Quién no está, usted no sabe que hay malos dentro de la iglesia? ¿Quién usted sabe que hay gente mala dentro de la iglesia? Hay hijos del mal, hay hijos del mal, hay hijos malos, amén, hijos de lo malo. ¿Que no sabe usted que cualquier lugar que vaya no hay iglesia perfecta? Va a encontrar trigo y va a encontrar cizaña. Dice, así será el fin de este siglo. No, perdón, ya me moví, no. Ahí me regreso. Okay. Dice, y las cizañas son los hijos de los malos. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Amén. Ellos son los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. Así será. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Esto está más transparente que el agua, mis hermanos. Amén. Viene un tiempo cuando el Señor viene en la segunda venida, donde el Señor, hermanos, va a traer juicio, mis hermanos, sobre la tierra. Estamos en un tiempo donde, hermanos, se está distinguiendo, oiga, se está dando la distinción. Estamos en el tiempo donde el trigo está floreciendo. Se dice que en el pueblo, en Israel, en aquellos tiempos, en la antigüedad, hermanos, ellos cosechaban mucho el trigo. Amén. De ahí ellos lo molían y hacían su pan. Entonces dice que el trigo lo cosechaban entre el mes de mayo y el mes de junio. Esto quiere decir que apenas el mes pasado fue el tiempo de la cosecha del trigo. El mes de julio quiere decir, amados hermanos, que nosotros ya estamos, si todavía el trigo está aquí en el campo, quiere decir que estamos en un tiempo extra, mis hermanos. Amén. Estamos en un tiempo adicional. El Señor todavía no separa el trigo y lo pone en su granero, que es la iglesia del Señor. Amén. También aplica al pueblo de Israel, cuando el Señor viene y aparta y salva a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero es aplicable también para la iglesia, mis amados hermanos. Amén. También la iglesia, también el Señor está hablando un mensaje a los de adentro. Amén. Y está hablando de una invasión que de los de afuera hicieron, amén, y metieron para adentro. Está hablando de una invasión que el enemigo hace en algún momento y siembra la mala semilla, amén. Y de ahí sale la cizaña. ¿Usted sabe cuánto se está moviendo hoy en estos últimos tiempos dentro de las iglesias? La mala semilla sembrándose dentro de la iglesia, la cizaña apareciendo dentro de la iglesia. ¿Sabe usted cuánto las iglesias están padeciendo hoy en este último tiempo esta situación, esta consecuencia? Jesús no se equivoca al hablar esta parábola, mis amados hermanos, especialmente referir en los últimos tiempos, al fin del siglo. Amén. El fin del siglo son los últimos tiempos. A referirse a estos últimos tiempos, sin duda, mis amados hermanos, en el ámbito espiritual, en la iglesia, ahorita está resaltando el trigo y está resaltando la cizaña. Amén. Estamos en el tiempo de florecer, estamos en el tiempo donde las está espigando el trigo y está espigando la cizaña. Ambos están juntos, puesto que hay una orden. No la arranquen. Amén. No se puede arrancar. Por eso aquí, por muy malas que sean las personas, no los corremos, hermanos. Aquí, si por allá se dice me corrió o nos corrió, son mentiras. No pueden venir a decirme aquí a mi cara que yo los corrí de la iglesia. Amén. Es una vil, pero vil mentira. Amén. Yo se los puedo decir
con mis ojos en alto, que si ustedes les dijeron que aquí corrimos a alguien, es una mentira. Pues en 17 años no hemos corrido a alguien, a nadie en esta iglesia. Y ha habido gente mala, muy mala, que se ha portado muy mal, que han pasado por esta iglesia. Y aún así no los hemos corrido nosotros. Al contrario, hemos tratado de detenerlos. Les hemos pedido que se queden, amados hermanos, amén. Porque sabemos que tenemos una orden, que no podemos arrancar la cizaña del trigo, amén. No podemos. Por lo tanto, yo no puedo decirle a alguien: váyase de aquí, hermano. Al principio, cuando comenzamos la iglesia, ¿sabe por qué razón yo no tengo Facebook? Porque a mí, hermanos, me levantó una calumnia a través del Facebook. Con el ministerio, cuando empezamos la iglesia, los primeros años, alguien abrió una página con mi nombre y empezó a despedirme el sinvergüenza a todos los ministros. Y hablaba tan bonito, hermanos, los despedía tan bonito. De verdad que ya no es su mal testimonio, ya no necesitamos sus servicios en la iglesia. Oiga, palabras tan bonitas. Algunos de los ministros aquí se han de acordar, amén. Pero eso fue falso. Si usted quiere referenciar que yo no he corrido a nadie con esa página que apareció ahí, le vuelvo a aclarar: ese no era yo, amén. Otro era el que los andaba, a la hora del diablo, que los andaba queriendo correr. Se les apareció el diablo a algunos ministros. Entre ellos fue el hermano Emerson también, que él andaba muy triste porque ya el pastor lo había corrido de la iglesia, y a varios ministros, amén, les hicieron esa jugada. Pero realmente no es cierto, hermanos. Yo no he corrido nunca a nadie de la iglesia, amén. Se los digo con mi frente en alto. Si alguien dice me corrió, esa es una vil y una gran mentira, un engaño un falso que están levantando contra un siervo de Dios. Y esto, hermanos, no va a ir a favor de ellos, esto va a ir en contra. Entonces, realmente nosotros no podemos sacar lo malo, la semilla mala, la cizaña. Muchas veces dice: pero el pastor, ¿por qué no hace nada? Sácala tú, córrelo tú. Yo conozco los principios de la palabra del Señor, amén. Yo no los corro. Si hay un desorden, hay disciplina, amén, pero no los corremos. Aquí muchos han pasado disciplina, pero no los hemos corrido por un error que han cometido, amén. Entonces, muchos de ustedes quisieran que ya muchos estuvieran fuera porque son malos. No podemos arrancar el trigo de la cizaña. Conozca la palabra del Señor, amén. Si Dios planta, el hombre no puede desarraigar lo que Dios plantó, amén. Entonces, si el enemigo viene y pone en un lado de una persona buena a un malo, no podemos sacar el malo para dejar solo el bueno. Esto quiere decir que lo malo y lo bueno va a crecer juntos. Esto es por los que piensan que las iglesias deben de ser perfectas. No, las iglesias no son perfectas, amén. No son perfectas, puesto dentro de la iglesia hay malos y hay buenos. ¿Y sabe qué asegura? ¿Sabe qué asegura que la iglesia sea imperfecta? Que los malos no se pueden sacar de la iglesia, amén. Esa es una afirmación, que la iglesia no es perfecta. Dice: con la comparación del trigo y la cizaña, el Señor Jesús nos enseña que siempre el bien y el mal están mezclados en la vida de una persona o de una comunidad. Siempre, hermanos, amén. Siempre. Con esta parábola el Señor nos está enseñando que siempre lo bueno y lo malo está mezclado en una persona o en una comunidad, ya sea una persona o una comunidad que tiene a Dios, ya sea una persona o comunidad que no tiene a Dios, amén. Entonces, aún dentro de la iglesia siempre va a estar mezclado lo bueno y lo malo dentro de la iglesia, amén. Esta es una de las cosas que debemos de ir entendiendo. Este es un principio del reino. Por eso empieza la parábola, y refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Esto quiere decir que es un principio de reino, amén. Esto lo establece Dios desde el reino de los cielos y lo hace un principio. Y el principio es que lo malo no se puede arrancar de entre lo bueno. Nosotros no.
hasta que el Señor da la orden. Hay un tiempo donde Dios va a dar la orden, hermanos, amén. Cuando los campos ya estén blancos para la siega, entonces se va a arrancar lo bueno y se va a arrancar lo malo, pero hay una separación. Lo bueno va al trigo, al granero, al reino de Dios, y lo malo, cizaña, va al infierno. Abiertamente lo dice. Así de sencillo, hermanos, amén. Así es que fuera de la iglesia y dentro de la iglesia hay gente que va al cielo y hay gente que va al infierno. Fuera y dentro de la iglesia. No se sorprenda con esto, no se asuste con esto. Esta es la verdad, esta es la palabra del Señor. Dice: vivimos en un mundo lleno de gente con diferentes formas de pensar y actuar, y cada uno de ellos actúa en su libre albedrío. Unos actúan para hacer lo bueno, pero otros actúan para hacer lo malo. Pero así vivimos, así está lleno este mundo de gente, amados hermanos, que solamente hacen dos cosas: hacen lo bueno y hacen lo malo. Dígale que está a su lado: ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? Poco a poco lo vamos a ir referenciando, poco a poco lo vamos a ir sacando a la luz el significado de cada uno de ellos, mis amados hermanos, para ir identificando, amén, ir identificando realmente en qué posición estamos nosotros. Quiero decirte que si el resultado después de esta información da que tú eres cizaña, quiero decirte que tienes la oportunidad de arreglarlo. Por eso antes, hermanos, nos habla de un arrepentimiento, amén. Nos llama al arrepentimiento. Entonces Dios va a identificar que hay maldad, que hay pecado, pero también nos enseña que hay arrepentimiento. Entonces, si la conclusión es que usted se encuentra en condición de cizaña, puede arreglarlo arrepintiéndose y pidiéndole perdón al Señor. ¿Eres trigo o cizaña? ¿Eres de los que da fruto o de los que mata, o de lo que mata a lo que da fruto? Amén. ¿De cuáles eres? Amén. ¿Eres de los que producen o eres cizaña de lo que ahoga, mata a los que están produciendo? Por eso debemos de tener cuidado y no ser piedra de tropiezo a otros. Amén. Debemos de tener cuidado y no criticar a los que están haciendo y a los que están creciendo. Debemos de ser sabios con eso, porque si no, nosotros vamos a ser cizaña. No desanime la gente que está funcionando, no desanime la gente que está administrando, no desanime la gente que está en un ministerio, no desanime la gente que está trabajando. No lo desanime, porque si lo hace, usted está matando el fruto, y si usted mata el fruto de ellos, usted es una cizaña. Amén. Es muy importante. A veces nos hace fácil hablar, criticar, decir de los otros o reclamarles a los que están haciendo las cosas. Mi amado hermano, ese es un carácter de cizaña. Dice: Cristo solo sembró la buena semilla. Oiga, Cristo solo sembró la buena semilla. La verdad espiritual es que el diablo siempre siembra la mala semilla y produce creyentes falsos. Amén. Esto es como una forma de venganza que Satanás hace con el Señor. Acuérdese que el Señor destituyó a Satanás del reino de los cielos, y desde entonces Satanás ha querido vengarse del Señor, y Satanás ha sembrado esa cizaña en el corazón del hombre. Siempre donde Dios siembra una semilla, el diablo va a venir a sembrar otra semilla. Amén. La semilla del Señor produce el trigo, pero la semilla que Satanás siembra produce la cizaña dentro de la iglesia. Amén. Entonces, esta área representa el campo del Señor. Nosotros somos semillas sembradas, que como fruto va a resultar de esa semilla trigo. Somos un trigal, pero el enemigo también mira los campos del Señor para venir a la hora que hay descuido. Oiga, a la hora que hay descuido, a la hora de descanso, a la hora de sueño. Por eso nosotros debemos de estar velando siempre, continuamente, porque en un descanso fue que el enemigo se metió, en un descuido, en un momento cuando nadie estaba vigilando la tierra, el campo. El enemigo vino y se metió. En cualquier momento el diablo puede venir, meterse y sembrar cizaña en tu vida,
en tu corazón y hacer de ti un fruto de cizaña. Mis amados hermanos, vamos a ver el significado, vamos a ver el significado del trigo, vamos a ver el significado de la cizaña también, pero primero vamos a ver un poquito de lo que significa trigo, la importancia, amados hermanos, que Dios le da a este tipo de semilla. Recuérdese que el Señor agarraba cosas naturales y le daba una aplicación espiritual para dar una enseñanza sobrenatural o revelar una palabra sobrenatural a sus discípulos. Esto es cuando el Señor solo quería que los que le seguían entendieran y los demás no entendieran. Y cuando no entendían, pues Jesús se aseguraba de darles una explicación de lo que Él les había hablado por medio de la parábola. Entonces, mis amados hermanos, estoy seguro que a través de esta parábola el Señor está interesado en que usted y yo entendamos y conozcamos realmente lo que Dios nos quiere hablar a través de esta parábola. Por eso nos deja la parábola y nos deja la explicación de ella también. Entonces no hay forma de dudarle, aparte lo que yo le voy a explicar a usted detalladamente. Vamos a ver el trigo. El trigo se utiliza por el Señor como representante de los hijos del reino, o el trigo es utilizado por el Señor como representante de los hijos del reino. Amén. Cuando dice que nosotros somos trigo, nos está diciendo que somos representantes de los hijos, somos representantes como hijos del reino de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios que representamos a Dios aquí en la tierra. Dije, nosotros somos hijos de Dios que representamos a Dios aquí en el campo. Esto quiere decir que entonces la cizaña son representantes de Satanás, que representan a Satanás aquí en el campo, en el mundo, en la tierra. Amén. Entonces lo que nosotros somos representantes de Dios, somos hijos de Dios. Mire lo que dice el 37. Respondió él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el que come es el campo es el mundo, y la buena semilla, oiga, la buena semilla son los hijos del reino. Amén. Esa es la buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? El trigo es la buena semilla. ¿Quién es el trigo? Nosotros los cristianos somos el trigo. Amén. Somos el trigo, debemos de ser el trigo. Amén. Dije, como fruto somos los hijos del reino. Debemos de representar ese trigo que Dios sembró aquí en la tierra. Nosotros debemos de ser luz. Nosotros debemos de andar en luz y no en tinieblas, porque nosotros representamos los hijos del reino, el trigo del cual Dios está hablando. Nosotros no somos cizaña, iglesia. Dije, nosotros no deberemos de ser cizaña. Nosotros no debemos de abrirle un espacio a la semilla de cizaña en nuestro corazón. Usted debe de abrirle solamente, amado hermano, a lo que Dios quiere sembrar en usted, a lo que Dios quiere poner en usted. Usted tiene que estar abierto a la voluntad de Dios, a los principios de Dios en su vida, para que usted sea un trigo genuino, sea un trigo verdadero, para que usted sea un representante del reino de Dios, o que sea hijo del reino, mi amado hermano, o seamos hijos de Dios. Y como hijos, pues también vamos a recibir una herencia. Otro significado del trigo, dice, el trigo es la representación del fruto de la buena semilla en el reino del Señor. Oiga, nosotros somos la representación de la buena semilla en el reino de Dios. Amén. Nosotros representamos, amados hermanos, ese trigo, esa semilla, la cual fue sembrada en la tierra. Nosotros representamos esa cosecha. Nosotros representamos ese fruto, mi amado hermano. Por eso cada uno de nosotros debemos de ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya. Nosotros debemos de tener rasgos y características de ser fructíferos. La cizaña no es fructífera. La fruta que la cizaña da no es beneficiosa. Ahorita le voy a leer lo que el fruto de la cizaña contiene y lo que causa. Amén.
pero el fruto que se produce del trigo es, aleluya, un fruto que alimenta, se produce el pan. Amén. Y el pan es el alimento de la palabra del Señor. Nosotros como fruto, aleluya, compartimos ese pan. Nosotros como fruto alimentamos, amados hermanos, a las personas con la palabra de Dios, porque somos el pan, somos el fruto de Dios. Dice, mire lo que dice Juan 12, 24, 25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Amén. Queda solo. En otras palabras, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cambio de vida. Tenemos que morir a la vieja vida, a la vida pasada. Tenemos que morir a las cosas pasadas. Como trigos, cuando somos sembrados en los campos del Señor, como granos, tenemos que morir para poder producir. Hay que morir, iglesia. Por eso dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Amén. Entonces nosotros hay que morir todos los días en Cristo. Hay que morir todos los días para poder producir fruto. Pero si las personas no mueren en Cristo, no se humillan, no son humildes, no sirven a Dios con obediencia, no son fieles en la palabra del Señor, no son fieles creyentes, entonces quedan solos, hermanos, quedan solos. Pero si usted empieza a morir hoy, usted va a aportar mucho, pero mucho fruto. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que obedece al que obedece su vida en este mundo, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Si usted ama su vida, hay gente que ama su vida y todo lo hace para ellos, para mí, se adornan, se decoran, se cortan, se arreglan, aman tanto su vida, aman tanto su yo, que se olvidan que Dios es primero. Amén. Pero aquí dice que si aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si usted ama su vida, usted la va a perder. Cuando habla de aborrecer, no habla que te aborrezcas a ti, te habla de que no tengas tu vida como prioridad para el beneficio primero, sino que tengas tu vida para presentarla delante del Señor primero. Que te niegues a ti mismo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a su yo, a su persona, a su propia vida. Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Dice, si quieres ser mi discípulo. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros tenemos que enfocar toda nuestra vida en el Señor para poder llevar mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Me quiero enfocar ahí. Amén. Entonces, si el grano de trigo no muere, no va a poder llevar fruto, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Morir al yo. Amén. Morir a lo que yo quiero, morir a mis deseos, morir a mis peticiones. Hay que morir a eso. Y hay que empezar, amados hermanos, a darnos al Señor. Hay que morir para Cristo. Hay que dejar cosas para Cristo, por Cristo. Hay que abandonar cosas por Cristo. Cuando usted hace eso, usted empieza a producir mucho, pero mucho fruto. Vamos a hablar un poquito de la cizaña. Dice, y las cizañas son los hijos del malo. Oiga, las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Amén. El diablo es el malo, puesto que el diablo fue el que los sembró. Por eso son hijos del diablo. Amén. Son hijos del malo. Son hijos del diablo. Los cizañosos, los de que tienen cizaña, los que son cizaña, son hijos del diablo, hermanos. Hijos de Satanás. Qué feo se oye, ¿no? Pero así lo dice la palabra. Así lo dice. Son sembrados, engendrados por Satanás. Hijos del diablo. Por eso, mucho cuidado con andar sembrando cizaña.
Mucho cuidado con ser fruto de cizaña. Mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, porque desde ese momento, y una vez que anda ahí sembrando cizaña con este, con el otro, es un hijo del diablo, ¿sabe usted? Es un hijo del malo, para que no se sienta tan mal. Es un hijo del malo. Amén. ¿Se imagina a veces la ignorancia que nosotros tenemos ante la palabra del Señor, que a veces atropellamos con esta actitud de cizaña, sin darnos cuenta que terminamos siendo hijos del malo? Eso es lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. Aquí lo acabamos de leer. Sí. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere que nosotros terminemos siendo. El Señor quiere que nosotros seamos hijos, herederos del trono de Dios. Amén. Para eso hay que evitar todo injertamiento de cizaña en nuestras vidas. Dígale que está a su lado: cuida tus raíces, porque allí en un lado puede haber una planta de cizaña. Si la cizaña se entrevera entre las raíces del trigo cuando empiecen a brotar, oiga, la cizaña del trigo va a salir con características de cizaña. Hay veces se entreveran raíces con otras raíces y allí andan cizañeando. Ahí andan, bien enraizados, agarrados raíces con amistades, influenciándose, bien arraigados, ahí andan cizañando, mis amados hermanos. Sí, cizañosos. Y las cizañas son los hijos del malo. La cizaña fue sembrada por Satanás, y es una forma de vengarse del daño al campo, del daño al campo de Dios. Es una forma de vengarse. Lo que sucede es que el diablo va a usar personas, va a usar hombres que no están bien entregados al Señor, que no aman la obra de Dios, que no aman al Señor, que no aman la iglesia. Satanás sabe y conoce el corazón de nosotros, y va a venir y va a usar ese tipo de personas, amados hermanos, para dañarle el campo al Señor, para dañar la iglesia del Señor, para contaminar la semilla, el trigo, los cristianos, los hijos de Dios. Hoy, en estos últimos tiempos, el diablo se está ensañando usando ese tipo de personas, amados hermanos, que con osadía, óigame, con toda la mala intención, tiran contra la iglesia, tientan en contra de la iglesia, amados hermanos. Blasfeman contra la iglesia, contra la obra del Señor, contra la palabra predicada de Dios. Y no solo con la palabra predicada, también contra el predicador. Hay mucha gente. Ahí en los comentarios que salen en YouTube salen comentarios buenos, pero salen comentarios muy perversos también, muy malos, de gente malvada que tira contra la palabra de Dios, contra el predicador y contra la iglesia. Por lo menos se puede entender eso un poco, son gente de allá afuera. Pero ¿sabe qué es lo más triste y lo más duro de entender? Que cuando esto sucede adentro de la iglesia, con personas que dicen que son cristianos, con personas que se dicen que son hermanos, especialmente con gente que dice que tiene mucho tiempo y que conocen la palabra del Señor, pero son cizañosos. Amén. ¿Cómo no van a conocer el campo si nacieron de él? ¿Cómo no van a conocer la palabra? ¿Cómo no van a conocer la semilla, la palabra, si nacieron entre ella? Amén. Satanás conoce bien la palabra de Dios, puesto que Satanás se formó en un lado de Dios, fue creado por Dios, estuvo mucho tiempo como un brazo derecho de Dios. ¿Cómo no iba a conocer a Dios, su palabra? Hay gente que conoce a Dios, su palabra, conoce, amados hermanos, pero sin embargo, como Satanás, se vuelven enemigos del campo de Dios.
y empiezan a blasfemar contra Dios, su palabra, contra la iglesia del Señor. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. Hay gente que se levanta, amados hermanos, en rebeldía contra la iglesia del Señor, contra la obra de Dios, y tiran sin misericordia los campos del Señor. ¿Sabe usted que este es un campo del Señor? Y sabe que todo lo que la iglesia es un campo del Señor. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay gente que también se dicen que son de la iglesia del Señor Jesucristo, que tiran contra esta iglesia. ¿Sabes qué son ellos? Son cizaña. Ellos no son hermanos, son hijos del malo. Eso es lo que son. Por eso usted no hable mal de esta iglesia, ni tampoco hable mal de las otras iglesias. No levante cizaña aquí, no levante cizaña allá. Muchas veces quedarnos callados es mejor, para que usted no cambie de papá, para que no se emancipe de Dios y que termine con un papá falso, mentiroso, que mata, hurta. El diablo, su padre, el diablo. Amén, hermanos. Necesitamos guardarnos. Dice, hay una sustancia, dice, la cizaña fue sembrada por Satanás y es una forma de vengarse. Dice, hay una sustancia en la cizaña llamada telumnia, que es muy venenosa. La produce un parásito. Quien consume esa cizaña, esa semilla, experimentará náuseas, convulsiones, incluso la muerte. ¿Se fija por qué razón se compara, se pone la parábola, en la parábola, la cizaña? Amén. Porque es una planta venenosa. Es una planta que produce veneno, y todo aquel que la digiere, amados hermanos, tiene consecuencias. Dice, llamada talumina, que es muy venenosa y la produce un parásito. Quien consume esa semilla experimentará náuseas, convulsiones, incluso la muerte. Sí. ¿Sabe cuántos hermanos hay convulsionando ahora? Casi a punto de morir, porque digirieron cizaña. Alguien vino y les dio de comer cizaña. El problema es que quisieron usar la palabra de Dios, y esa fue la forma que los engañaron. Y de ahí usaron la palabra de Dios para meterle cizaña. El diablo también usa la palabra de Dios. El anticristo también va a usar la palabra de Dios. Pero realmente no era palabra que les estaban dando, le estaban dando cizaña, y por eso empezaron a entrar a convulsionar sus ministerios. Empezaron a convulsionar sus vidas espirituales. Y si lo siguen digiriendo, entonces va a venir la muerte espiritual, porque la cizaña es mortal. Es mortal. El problema es que ahí va a estar. Ahí está. Ahí está, en veces en la casa, ahí donde tú estás, en tu trabajo, ahí está contigo. Aquí en la iglesia a veces también se sienta ahí contigo. Ahí está la cizaña. La cizaña anda allí, buscando a quien darle de comer de su fruto. Tenga mucho cuidado. ¿A quién usted va a oír? ¿Qué va a oír? Hay gente que te va a parar y te va a detener solamente para hablarte cizaña. El problema es que puedes caer engañado, porque te va a presentar la palabra de Dios y te va a decir que lo que te dice, te lo dice de Dios, que siente de parte de Dios decirte eso. Pero en realidad es veneno que te va a llevar a la desesperación, a la ansiedad, a la convulsión espiritual de tu vida, iglesia. Tarde que temprano hay gente que no se maneja su vida espiritual con discernimiento y con sabiduría. Todo se lo come.
Y Pablo dijo: retener lo bueno y desechar lo malo. Usted no puede comer a puños. Coma con cuidado, coma discerniendo. Sí, la cizaña es una planta que se parece al trigo. Parece hermano también. Parece hermana también. Póngame atención. Se mira bien consagradito, se mira bien consagradita. Ay, Dios mío, se mira bien inocente. Te habla tan puro, te habla tan bonito. Es más, hasta cuando te está hablando, llora. Pero es cizaña. Cuidado. Dice: la cizaña es una planta que se parece al trigo, pero que no es trigo, es cizaña. El trigo es beneficioso, la cizaña es perjudicial, dañina. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos oyendo el día de hoy. En estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo va a tratar de intoxicar lo más que se pueda el trigo del Señor. Está dispuesto el diablo a dañarle los campos al Señor. Si es posible, amados hermanos, si es posible, la cizaña ahoga el trigo y que se produzca pura cizaña. Esa es la intención del enemigo. Pero el propósito de Dios es, amados hermanos, que haya fruto, y fruto en abundancia. Sí, ese es el propósito de Dios, porque viene una gran cosecha. Y es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Diga: es más poderoso el que me sembró a mí que el que sembró el mal que está en un lado de mí. Dígalo: es más poderoso. Sí, hoy en día se le llama cizaña a la mala voluntad. Se dice que una persona es cizañosa cuando esparce rumores, habla mal de otros, y en general no es una buena persona. Cuando alguien se empiece a hablarle a usted de rumores, de sembrarle malas palabras, malos comentarios, de incomodar, oiga, tenga mucho cuidado. A eso se le llama cizaña. Es más, ni le diga hermano, porque no es hijo del mismo padre. No le diga hermano. Bíblicamente se lo pruebo que no es hijo del mismo padre. ¿Usted le va a llamar hermano a un hijo del diablo? ¿A un hijo del malo? ¿Le va a llamar hermano? ¿En verdad será su hermano? Usted me afirma con la palabra de Dios que un malo es un cizañoso. ¿Me puede afirmar que le puede decir hermano? ¿Me lo puede afirmar con la palabra? No. Si no es hijo del mismo padre, no son hermanos, hermano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted es mi hermano, hermano. ¿Cuántos son trigo? Usted es mi hermano. ¿Cuántos son cizaña? Usted no es mi hermano. Así, hermanos. Es así. Cuando empiecen a sembrarle cizaña, dígale: tú no eres mi hermano en Cristo. Sí, y léale la escritura. Léale la parábola de la cizaña y el trigo, y dígale quién lo sembró a él, y dígale quién le sembró a usted, y verá que no es el mismo padre que lo sembró. No es el mismo que los engendró. Sí. Diferencia entre el trigo y la cizaña. Ya miramos qué era trigo, qué era cizaña. Ahora vamos a ver una diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo como la cizaña se crecen juntos en el campo de Dios. Ya miramos eso. Amén. ¿Sabe cuál es la situación? Crecen juntos en el campo de Dios. Crecemos juntos. Amén. Esa es una de las cualidades que hay entre las dos. Dice: termina mezclándose, pero ten cuidado, pues, el
El trigo como la cizaña crecen juntos en el campo de Dios, terminan mezclándose, pero ten cuidado, pues este último que es la cizaña no dejará crecer al trigo, hermanos. No dejará crecer al trigo, lo tratará de ahogar. Escúcheme, la cizaña tratará de ahogar al trigo. Ambas crecen juntas, oran, cantan, saltan, trabajan, activan y hasta pueden predicar, y ante los ojos del hombre es imposible diferenciarlas. Las semillas se ven tan espirituales las dos. Adoran a Dios agarrados de la mano, adoran a Dios en el mismo altar, cantan, hasta predican, hermanos. Sí, son tan semejantes. Por eso es difícil de distinguir, por eso es difícil de conocer. Pero cuando tú lo tratas de discernir espiritualmente, entonces por sus frutos los conocerás. Hay una forma de identificar el fruto. La cizaña va a producir cizaña, el trigo va a producir trigo. Y si tú quieres saber qué es uno, qué es otro, mira el fruto de cada uno. Amén. El fruto del trigo alimenta, sustenta. El fruto de la cizaña envenena, mata, convulsiona la vida de las personas. Tenga mucho cuidado, porque hoy en la actualidad a cualquiera queremos escuchar que nos dé palabra. Corremos y nos amontonamos porque tenemos comezón de oír, y se levantan maestros conforme a nuestros corazones y nos dicen lo que queremos oír, y eso se hace una pérdida. Hay tantos dando palabra ahora. Ten mucho cuidado. Mira el fruto de ellos. Y hay gente que son cizaña y también predican, también cantan, presentan niños, bautizan también, y son bien cizañosos en el trabajo. Son bien cizañosos. Ustedes saben que son cizañosos. Ustedes han andado entre ellos. Sí, cizaña. Tienen a tantos convulsionando porque quieren oír palabra. Los trigo esos superficiales, ellos quieren oír palabra. No vayas a estar oyendo a un cizañoso y termines convulsionando. Sí. Ambas crecen juntas, oran, cantan, saltan, trabajan, activan y hasta pueden predicar, esas semillitas. Pero una es trigo y otra es cizaña. Ambos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno es de labios y el otro es de corazón. Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted va a andar bien vigilante ahora en estos últimos tiempos, amados hermanos. Usted no sabe cuánta gente está batallando por haber abierto oídos. Sí. Es por eso que la fe y las obras van juntas, porque más que las palabras que podamos decir, están las obras que siguen a nuestras palabras. Óigame, nosotros necesitamos, amados hermanos, tener fe, creer con fe. Amén. Ver el fruto de las personas más que las palabras. Hoy hay gente que ya sobrepasaron, no les importa el testimonio de la persona. Saben, conocen el testimonio de la persona, saben cómo está su vida, saben cómo ha levantado su vida espiritual, saben cómo está su ministerio. Pero a la gente hoy ya no les importa eso. Ellos quieren palabra. Quieren palabra. Ya no les importa cuál es el fruto o el testimonio. Quiero palabra. Quiero que Él me dé palabra a mí. Ven para que te dé palabra.
Yo tengo palabra para ti. Y ahí va a oír palabra. Y mezclan la palabra con cizaña, amados hermanos. Le hace un potaje de harina con veneno. Mezclan la harina, el trigo, la palabra, la semilla con semilla venenosa. Y se la ponen en su corazón. Y ahí anda inquieto, ahí anda inquieta, ahí anda, ya no se siente a gusto en la iglesia. Oye, traes convulsiones, mijo. Yo los veo convulsionar de repente, no crea que no. Andan unos por ahí que andan convulsionando, hermanos. Buenos hermanitos, con buen ministerio, con buenas intenciones, pero comieron cizaña. Y ya no solamente comieron cizaña, ya están preparando sus labios para dar cizaña a otros también. Allí no te quieren, allí no te van a dejar, nunca vas a crecer ahí. Yo no sé qué estás haciendo ahí, por eso yo ya no estoy ahí. Te hacen convulsionar. Sí. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña. Y debido a esto llega un momento que el trigo se inclina, pues es humilde y se doblega ante el peso. El trigo es humilde. El trigo se inclina. Fíjate, la cizaña está muy parada para arriba, pero el trigo es humilde. Sí. Así es el creyente, que haga lo que haga, sabe que la gloria es para Dios. Hay gente que va y ora por alguien y se cae y luego regresan así. Y le dice: ¿qué tal? ¿Viste cómo lo tuve? Esos son cizaña. Véanlos en el video. Van y ponen la mano y regresan así para atrás. Véanme, digo, véanlo. Sí. Se dice que el trigo es más pesado, así es que el trigo tiene en su naturaleza, pues Dios no se equivoca, su naturaleza tiene la tendencia a inclinarse cuando tiene fruto. El cristiano, cuando desarrolla los frutos del Espíritu, los dones, los talentos, debe de inclinarse, amados hermanos. Debe ser humilde. Sí. La cizaña crece erguida como sinónimo de altivez, orgullo y falta de reverencia. Así crece, orgulloso. Es que a mí me deben de dar mi lugar, me deben de reconocer a mí aquí en esta casa. ¿Quién no sabe quién soy yo? Cizaña, hijo del malo. Eso es, porque no es humilde. Hay tantos que están por ahí, no se dan cuenta, amados hermanos, porque no han leído la palabra de Dios. No puede ser posible que el trigo no se pueda referenciar a sí mismo como trigo y la cizaña no se pueda reconocer a sí mismo como. No puede ser posible. Pues si el fruto está, grite y grite quién eres. Sus acciones, sus palabras, sus actitudes están diciendo, su testimonio están diciendo quién es. ¿Quiere más respuesta todavía? La cizaña crece erguida como sinónimo de altivez, orgullo. Dice: la cizaña por dentro es hueca y estéril. Palabras huecas y estériles. Donde hay palabras huecas se va a presentar la esterilidad. Esterilidad. Sin producir.
La cizaña por dentro es hueca y estéril, sus granos son oscuros. El 90% de sus vainas en su interior están vacíos, y el otro 10% son veneno. Todo lo que contiene un 10% y es veneno. El 90% de su grano está vacío. Solo acumuló veneno. 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 Por eso cuando se ingiere, envenena. Veneno. Tengamos mucho cuidado que nuestro corazón no esté envenenado, hermanos. Que no hablemos con veneno a la vida de otros. Que no hablemos con una mala intención a la vida de otros. La cizaña es tan liviana que cualquier viento se la lleva rápido. Es tan liviana. La diferencia de la cizaña, el grano es pesado. ¿Por qué? Porque el grano, el cristiano lleva la gloria de Dios, y la gloria de Dios quiere decir chequina, peso de Dios en la vida del cristiano. Por eso es que el cristiano verdadero es estable, está firme, se enraiza, porque trae peso. Cuando vienen los vientos, nada le puede mover, porque está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero la cizaña, cuando le sopla el viento, ¡puf!, porque es liviana. Sí. Recuerde que cualquier persona que vive hablando de los demás, que es autoritario y que no se sujeta y sigue en su orgullo, por más que tenga una Biblia, vive como si fuera una cizaña. Eso es. No es otra cosa, hermanos. Y a veces te quiere decir hermano. No es hermano, es cizaña. La cizaña se mezcla con el trigo. Dice, es interesante notar que la cizaña no se sembró en un campo vecino donde se sembró el trigo. Es interesante. ¿Por qué fue a sembrarse esa cizaña exactamente donde estaba el trigo? Porque el propósito de Satanás es contaminar el trigo, ahogar el trigo, hacer que el trigo se pierda. Sí, mis hermanos. Entonces, ¿dónde se concentran los sembradores de cizaña? En la iglesia, en el campo, donde está el trigo, los hijos del reino. Es ahí donde se enfocan, y la cizaña tiene sus ojos puestos, Satanás tiene sus ojos puestos en la iglesia. Satanás dice, los voy a contaminar con cizaña, los voy a envenenar, los voy a hacer convulsionar con la cizaña. Pero el Hijo del Reino trae peso de gloria, trae discernimiento, trae entendimiento, aleluya, y escapa como gacela del lazo del cazador, porque trae palabra de Dios. Amén. Contrarresta los genes, contrarresta, amados hermanos, el veneno de la cizaña, lo contrarresta. Aleluya. ¿Sabe? Porque tiene la dosis del Espíritu Santo que contrarresta el virus de la cizaña. Es sabio, es entendido. Le dice, párele, por favor. No hable así de la iglesia, no hable así de mis hermanos, no hable así de los siervos de Dios, no hable así del ministerio. Párele, usted se equivocó de persona. Yo no soy una persona que voy a escucharle a usted su cizaña. Vamos, sean valientes, hermanos. Se quedan callados, son muy educados. Es que más, yo tenía que oír. Oye, te haces partícipe, tanto mata el que agarra la vaca como el que le agarra la pata. Te haces partícipe, hermano. Te haces partícipe de lo que escuchas. Sí. Te quieren convertir en hijos del malo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pablo dice, apartaos de los tales. No, pero ¿cómo? Si tenemos una amistad de años.
Si usted no ha aprendido, usted no sabe separar lo que es una amistad y lo que es la vida espiritual, lo que es la parte familiar y la vida espiritual, si usted no sabe separar eso y usted mezcla todo eso, usted va a salir perjudicado de su misma gente. Su misma gente. ¿Cuánta gente en la Biblia no fue perjudicada por su misma gente? Muchísimos. Sí. Usted tiene que aprender a separar lo que es de Dios y lo que es de los hombres. La primera lucha, yo testificaba esto a alguien, la primera lucha que yo tuve cuando empezamos aquí en la iglesia fue con la gente que estaba cercana a mí, los de mi casa. Ellos querían mezclar que yo era su hermano, su familia, hermanos de ellos, ya lo dije, que yo era hermano de ellos con lo que yo estaba haciendo, pero yo puse siempre una barrera y una línea. Mi madre también sabe que yo sé separar lo que es la relación de un hijo y una madre y de lo que es la línea de la responsabilidad espiritual que yo tengo con el Señor. Sí. Tenemos que aprender a separar. Porque quiero decirte que tu familia, la gente cercana a ti, solamente van a estar contigo mientras tú te mueres o ellos se mueren. Pero con el Señor vas a estar por toda la eternidad. Y si tú le eres fiel a Dios, vas a reinar con Él para siempre. Pero si tú tratas de ser fiel con fulano, sutano o mangano, aleluya, y fallarle a Dios por eso, entonces también puedes ser intoxicado. Firmes en esto, mis hermanos. Yo les soy honesto, yo no me voy a perder nunca por mi esposa ni por mis hijos. Ni ellos se van a perder por mí. Porque sus convicciones deben de ser con Dios y mis convicciones deben de ser con Dios. Sí. Satanás se esfuerza por falsear los mensajes del evangelio para que sus representantes se mezclen en medio del verdadero pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Porque Satanás va a tratar de mezclar su cizaña en medio del pueblo. ¿Para qué? Para intoxicar al pueblo, iglesia. Nosotros tenemos que ser sabios. No la podemos arrancar, no la podemos sacar, no podemos correr a alguien, pero sí podemos evitar que alguien nos siembre cizaña. Sí podemos evitar que alguien nos intoxique. Sí podemos evitar. Dice: la cizaña sembrada por el maligno está en medio de la iglesia visible. Mis amados hermanos, no seamos tan puritanos y digamos: no, aquí no, aquí no. Ay, aquí está todo tan bonito. Toda iglesia tiene un trasfondo, papá. Esta iglesia en 17 años no ha estado bien en lo todo, en ningún momento. Hay partes que se manejan acá. Pero no más ven los saltos, los brincos, los lloros. Qué bonito, muy tan ungido. Y los chismazotes que están allá abajo, los chismosos y los rebeldes, y los que se sacan las fotos con la botella de cerveza ahí que no se dieron cuenta, se publica en el Facebook. Ahí está. Amados hermanos, también hay cizaña. Lo digo abiertamente, esta iglesia, hay gente que no quiere esta iglesia, que porque en esta iglesia hay tantos problemas, porque hay cizaña. Allá no hay porque los esconden. Hay una familia muy cercana a nosotros que ellos, todo lo malo que sus hijos hacían, lo escondían y lo escondían y lo escondían y lo escondían. Y no, mis hijos no, ellos no son, ellos no fueron, no, mis hijos no son ese tipo de personas. Y cuando venía algo mal se callaban y lo escondían. Pues ahora que los hijos crecieron y dieron sus propios frutos, unos
son drogadictos, alcohólicos, mi amado hermano, divorciados, los hijos de ellos con problemas, divorciados, haciendo drogas. Tanto lo escondieron, pero llegó el momento cuando dio su fruto. Hay iglesias que tanto lo esconden. No, aquí está la iglesia perfecta, una iglesia llena de amor. A Jesús lo entregaron en la mesa, todo bonito aquí. ¿Para qué lo escondes? Es como si yo digo, en mi familia nunca, jamás ha habido una discusión. Mentiroso. Sí hemos peleado. Sí ha habido discusiones en mi casa. Ay, en la casa del pastor ha habido. Sí, en la tuya también. ¿Qué esconde, hermano? Donde hay trigo hay cizaña también. Donde está lo bueno también está lo malo. Pero también dice que no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Yo no estoy diciendo que hay porque hay, todo ya está rendido y vencido. No, sí hay, pero aquí hay gente que sabe vencer el mal, la cizaña con el bien. Dije, hay gente que sabe estar de pie en medio del mal. El mal puede estar ahí en un lado suyo, pero usted sigue firme porque usted, aleluya, es trigo. Sí, pónganse de pie. Dios no pretende arrancar la cizaña de inmediato. Él espera, confía en las personas hasta el fin de su vida. ¿Sabe que lo que nos está sucediendo ahorita es que el Señor está teniendo paciencia? Y el Señor no ha arrancado la cizaña porque no quiere dañarnos a nosotros también. ¿Cuál era la razón que no se arrancaba? Porque se dañaba. Porque había raíces de cizaña que se habían entrelazado entre las raíces del trigo, ¿verdad? La razón que a veces Dios nos saca los malos, porque hay raíces de ellos que están entrerraizadas en algunos buenos que están por aquí. Amén. Sí. El único que puede sacar su cizaña es el diablo. Es el único. El tiempo sobre la tierra es el tiempo de la paciencia y la esperanza de Dios para nuestras vidas, para enmendar nuestras vidas, amado hermano, y para cambiar esa genética de cizaña a trigo. De cizaña a trigo. Cambiando genéticas espirituales. ¿Cómo, mi amado hermano? Dejando de seguir sembrando cizaña. Aleluya. Dios no pretende arrancar la cizaña. Dice, concluyo, Jesús, al contrario, la parábola del trigo y de la cizaña nos enseña que el bien y el mal están inseparables, ligados entre ambos. Está ahí. Lo bueno y lo malo es inseparable, está ahí ligado. Pero hay que aprender, amados hermanos, a vivir bien con el Señor a pesar de todo eso. A donde quiera que vayamos, en cualquier tiempo que vivamos, siempre habrá mal mezclado con el bien. Siempre. A donde quiera que vaya. No seamos muchas de las veces muy exigentes y queramos que todo aquí, todo esté bien, por favor. No se va a poder. La parábola nos enseña que no se va a poder. ¿Cómo está, hermano? Bien, todo bien, bien, bien. Todo ha estado bien, desde siempre ha estado bien. Sí, bien, bien. No mienta. El mal siempre ha estado ahí, mezclado. Estamos viviendo en medio de un mundo contaminado donde el bien creció con el mal juntamente. Pero viene el tiempo de la cosecha, hermanos. Dije, ya viene el tiempo de la siega. Y el trigo va a ser separado de las... Ay, Dios mío.
Dios conoce el tiempo exacto cuando nada se va a echar a perder, hermanos. Cuando lo que está para perderse se va a perderse, y cuando lo que está para salvarse se va a salvarse. Amén. Lo que está para salvarse no va a tener riesgos de perderse. Aunque estén juntos, aleluya, va a llegar el tiempo donde eso ya no va a estar junto nunca más, donde el mal será separado para siempre. Satanás será llamado al juicio del gran trono blanco con todos sus seguidores, y todos serán lanzados al lago de fuego junto con sus demonios, y de ahí se acabará el mal para siempre, y el bien, que es el trigo, heredará el reino de su Padre para siempre. Los hijos de Dios estaremos con el Señor reinando para toda la vida. Tenemos voluntad, inteligencia, libertad para decidir si queremos ser colaboradores de Dios en su palabra, o queremos estar estorbando la obra de Dios. Y el Señor dijo: el que conmigo no recoge, esparce. ¿Somos de los que recogemos o somos de los que esparcimos? Hay dos sembradores en el mundo: Cristo con su evangelio y el demonio con sus corrupciones. Hay dos sembradores. A nosotros nos ha sembrado el Señor aquí en esta tierra, iglesia. Dije, el Señor nos ha sembrado en esta tierra para producir, para dar fruto, y dar fruto en abundancia. Pero no se deje contaminar por el mal. No se deje contaminar, amado hermano. No deje que sus raíces absorban la cizaña. Usted tiene la sana doctrina. Dije, usted tiene la sana doctrina, iglesia. Estamos aquí haciéndolo para el Señor. No está todo bien aquí. Estuviera todo bien si no hubiera cizaña, pero la cizaña está. Pero en medio de eso la iglesia tiene que aprender a salir adelante, aprender a vencer las pruebas, aprender a oír la verdadera palabra del Señor, aprender a discernir lo bueno de lo malo, aprender a vencer el mal con el bien de Dios, aprender a ser victorioso, iglesia. Aprenda a oír lo correcto, lo que tiene que oír, lo que le va a bendecir, lo que le va a alimentar, lo que le va a nutrir como trigo. Escúcheme, lo que le va a hacer dar fruto a usted. Aprenda a oír lo correcto. Dígale que está solo, aprende a oír lo correcto. Si lo que te van a hablar no es correcto, tú no estás comprometido a oír lo que te van a decir. No estás comprometido. Dije, no estás comprometido. Tú tienes que reservar tu vida espiritual delante del Señor. Y lo que es de Dios es de Dios. Es de Dios. Por lo menos que lo que te van a decir no se mezcle con lo espiritual o con tu vida espiritual. Por lo menos, si lo tienes que oír, por lo menos no dejes que se mezcle con tu vida espiritual. Vamos a adorar a Dios. Yo los invito para que vengamos aquí a este lugar y le digamos: Señor, si hay genes, si hay secuelas, si mis raíces han absorbido algo de cizaña, Señor, y hay secuelas de cizaña en mi corazón, Señor, yo le pido que me limpie.